compartir con ustedes y este tema maravilloso que me han dado, porque nosotros como cristianos, como bautizados, como familia de Dios, como hijos y hijas de Dios, desde el día de nuestro bautismo, desde el día de nuestra confirmación, hemos sido llamados a participar en nuestra Santa Iglesia Católica de una manera especial. A lo mejor no con grandes cosas, pero sí sin quedarnos quietos, luchando cada día, cada instante por la unidad, porque es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él lo que quiere es que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, nos lo dice el Evangelio de San Juan. Entonces, mis queridos hermanos, este tema se llama servidor de la iglesia. La iglesia te necesita hoy, no mañana. Este fue el tema que me envió mi hermano Rosalío de la comunidad de Turlock. Entonces, evangelización de renovación carismática, según está viendo que nosotros los servidores nos hace como falta como más empuje, ¿cierto? Como que debemos colaborar más en nuestra iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. ¿Hay necesidad en nuestros hermanos allá afuera? Sí. Muchísima necesidad. ¿Cómo vamos a lograr evangelizarlos? A través de la oración, a través del ayuno, a través de invitarlos al congreso, a través de invitarlos al grupo de oración. O sea, hay muchísimas maneras, pero hay una manera muy especial que nos dice el Papa Francisco, con nuestra forma de ser, ¿sí? Con nuestro testimonio. Dice, el servidor debe ir acompañado siempre de la fe. Un servidor debe siempre ir acompañado de su fe, ¿sí? De su fe y de la perseverancia en la oración. ¿Es importante la oración? Sí. Si usted quiere servir, mi querido hermano, necesita orar, necesita perseverar en los momentos difíciles, en los momentos no tan difíciles, en los momentos de alegría, de gozo, pero tenemos que estar acompañados de la fe y de la oración. Esta es nuestra forma de perseverar. Es una forma hermosa de perseverar. Yo siempre le he dado las gracias a ustedes, a los grupos de oración, porque ustedes son los que me hacen a mí constantemente perseverar. Perseverar, orar, estudiar, porque constantemente me están invitando a sus grupos de oración, me están invitando a otros lados a predicar, y todo esto es una gran bendición para mí, para mi familia y para mi comunidad. ¿Por qué? Porque me ponen a orar, me ponen a orar. Y un cristiano que no baja las manos, que siempre está en constante oración, este cristiano tarde que temprano va a dar frutos, que es a lo que estamos llamados, que todos demos frutos, ¿sí? Lili, ¿me alcanza mi agua, por favor? La de este lado, porque me dejaron amarrado aquí. Con perdón de ustedes. Pues la fe es una llama encendida que todas las personas deben tener en sus corazones para testimoniar y anunciar el Evangelio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros como servidores, como cristianos, como bautizados, estamos llamados a servir. Hay muchas necesidades en nuestras parroquias, ¿cierto? Sí. Y en nuestras parroquias están acudiendo muchos feligreses, muchísimos, ¿cierto? Se llenan las misas. Pero ustedes han notado que una tercera parte no se levanta a tomar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Sí?
que nuestros sacerdotes a veces se sorprenden cómo es que la iglesia está llena, que no hay ni dónde sentarse, y el día de las confesiones llegan 4 o 5, o sea, como que son los mismos. Eso da tristeza, ¿cierto? A uno como evangelizador, como cristiano bautizado, a uno le da como penita, ¿no? Como tristeza, como diciendo, caramba, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en mi comunidad realmente? O sea, ¿no se me nota que soy cristiano? ¿No se me nota? O sea, a nosotros se nos tiene que notar. Fuimos a un congreso, mi compadre Manuel y yo, a Bakersfield. Cuando llegamos al hotel, pues ya nos acomodamos y todo, y luego nos fuimos a buscar dónde cenar. Cuando llegamos al restaurante, ya nos sentamos, pues nos arrimaron lo común, ¿no? La salsita y los chips y toda esta cosita. Y luego llega el señor del restaurante, ahí el dueño, y nos dice, bueno, para empezar, ¿qué les traigo? Un tequilita, una cervecita. Oiga, a mí me dio tristeza, pero me dio mucha risa y me le quedé viendo a mi compadre. Le dije, oye, de veras que a mí a ti no se nos nota nada. Este tipo no notó nada. Entonces lo que hice, yo siempre tengo conmigo esta cruz. Y le dije, no, nosotros somos cristianos, somos católicos y venimos a un evento de renovación carismática católica. Y le di un beso a la cruz. Y dijo, perdón, le traigo cafecito. Oiga, en serio, hermano, en serio, de veras se nos tiene que notar. La gente, o él por vender, o no sé. Después nos hicimos muy amigos, que volvimos allí otras 3 veces, ¿sí? Volvimos allí, pero en verdad se nos tiene que notar, hermano. Tiene que haber algo que noten. Pero yo sé, gran testimonio, creo que no. Bueno, dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 35 al 38, dice la palabra de Dios, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. El Señor Jesús recorría todas las ciudades y iba sanando, curando todas las dolencias. Él no se quedó en un solo lugar. Él caminaba y evangelizaba y daba testimonio junto con sus apóstoles. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo ve usted a la gente en su comunidad? Se ve cansada, agobiada, ¿no? Abatida. Oiga, el pecado trae tristeza, ¿sabía usted? Si usted es un cristiano triste, un carismático triste, quiere decir que tiene algo por ahí escondidito. Vale más que lo saque a la luz y vaya y se confiese. ¿Para qué? Para que el pecado lo haga libre, para que usted sea un cristiano alegre. Las personas demacradas no hacen otra cosa más que estar en el chisme continuamente, ¿sí? Tristes, agobiados, desganados, desnutridos, sin ganas. Ya ni siquiera pueden pensar. No, debemos de ser cristianos alegres, contentos. Dice el versículo 37 dice, dijo entonces a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Debemos ¿qué? Rogar al Padre
que nos mande colaboradores, que nos mande gente para llenar el auditorio cívico de Stockton en nuestro congreso. ¿Cómo vamos a pedirle al Padre? Vamos a pedirle en ayuno y en oración. Solo nos falta una semana, ¿cierto? Sí. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, pero un ayuno que usted como carismático, carismática, sea planeado. Por favor, planéelo, ¿sí? Planéelo. No se levante el día de mañana o pasó mañana y se le ocurra, voy a ayunar. Porque no le va a funcionar, mi querido hermano. Yo ya he tenido esa experiencia. Ya caminando más de 38 años en la evangelización, he tenido muchas experiencias. Por lo tanto, cuando uno dice, voy a ayunar, fracasa uno. ¿Sí? Pero si usted dice, voy a planear este ayuno, hoy es sábado, para el miércoles voy a ayunar, usted se empieza a someter a la gracia de Dios, empieza a orar y empieza a decir, Espíritu Santo, fortalece mi alma, mi espíritu, domina mi carne, porque el miércoles, desde que salga el sol hasta que se mete el sol, voy a ayunar y te voy a glorificar con mi vida, ¿sí? Entonces usted lo empieza a planear y ya no pasa hambre, porque si lo hace de un día para otro, lo único que va a pasar es que va a pasar hambre y va a andar muino o muina todo el día. Especialmente ya cuando pasa uno de 40 años. Quiere saber a qué hora es la hora del break. Entonces nosotros debemos prepararnos, debemos rogarle al Padre que nos envíe trabajadores. Nos decía Chuy, los jóvenes, ¿dónde están? La güera dijo que iba a venir conmigo y yo creo que se quedó dormida, me vine y no salió. ¿Sí? Digo, allí estoy lista, papá, a las 7 de la mañana. Me vine a las 8 y ya todavía no estaba lista. ¿Sí? Entonces, los jóvenes tienen muchos problemas ahorita, mis queridos hermanos. Muchos problemas. Con estos benditos teléfonos tienen muchos problemas. Y el problema más grave es que nosotros se los compramos. Ese es el problema más grave. ¿Sí? Y no solo los jóvenes, no solo los jóvenes. El Papa Francisco hace 6 meses dijo que el TikTok está haciendo más tonta a la gente. No sé si será cierto, pero eso dijo el Papa. Ya ve que el Papa Francisco es ocurrente. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto. El capítulo 5, versículo 17 del Evangelio de San Juan, dice Jesucristo, yo y mi Padre seguimos trabajando. Ellos siguen trabajando. No crean que esta tecnología se la inventaron los hombres, no. Es el poder de Dios que sigue trabajando para darnos a saber cosas buenas, novedades que nunca jamás en la iglesia se habían visto, se habían descubierto. Hoy, gracias a la bendita tecnología, tenemos acceso a todas las cartas del Vaticano. Por ejemplo, el Papa Francisco el día 24 del mes pasado acaba de sacar su última carta hermosísima. Entonces tenemos acceso. Dijo el Papa Benedicto XVI, ahora sí abramos los baúles de nuestra renovación católica, de nuestra iglesia católica. ¿Qué significa? Que ya no hay secretos, que nosotros podemos leer lo que leen los obispos, los sacerdotes, los cardenales, etcétera, etcétera. Que nosotros a través de este aparatito que se llama teléfono tenemos acceso a todas estas cosas. Pero si nos quedamos en el TikTok, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? ¿Inservibles? ¿Cómo dijo? Nos embrutecemos. Ella dijo, A ver, hermana. Entonces, mis queridos hermanos, nuestra misión con la iglesia es amplia y grande. Vamos a ver cómo es que nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a nuestros hermanos, que somos la iglesia, ¿sí?
Porque por el bautismo somos hermanos y hermanas, hijos y hijas de un solo Dios. El santo bautismo nos hace hijos y hermanas. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 4, nos dice, antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. Yo pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. El Señor aquí nos está haciendo una promesa. Él ungió ciertamente al profeta Jeremías, pero hoy en día nosotros somos los profetas, los anunciadores del reino de Dios. Y no debes de preocuparte si sabes mucho, si sabes poco, porque dice que Él pondrá sus palabras en tu boca, en tu boca. El Espíritu Santo te dirá cómo llegar a las demás personas, cómo evangelizar a las demás personas. Jesús nos llama primero para que recibamos muchos dones y carismas, talentos, para equiparnos y para servir con fuerza, entusiasmo en los diferentes ministerios de la iglesia. El Señor Jesucristo, a través de nuestro bautismo, de nuestra confirmación, nos ha regalado los dones, los carismas y los talentos. Miren estas personas, qué hermosos talentos le dieron, ¿cierto? Miren qué bonito nos dejaron este lugar. ¿Ah? Un talento hermoso que lo tenían ellos allí. Un carisma a los que motivaron, ¿sí? Para que todo esto se renovara, ¿sí? Entonces nosotros tenemos estos carismas y estos dones que nos ayudan. En primer lugar, los dones que hemos compartido en los grupos de oración este último mes, esos dones nos ayudan para santificarnos, para ser santos, que ya de hecho en el día de nuestro santo bautismo, cuando nos ungieron con el aceite y cuando nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, recibimos la gracia de Dios, que es la santidad de Dios, que ya se nos dio la santidad, ¿sí? Desde el día de nuestro bautismo ya somos santos. Por esa gracia necesitamos crecer, y a través de los dones que hemos compartido, hemos visto diferentes maneras cómo crecer como cristianos, como ciudadanos del reino de Dios. Pero también los carismas que son útiles para que nosotros los pongamos al servicio de la comunidad. ¿Se imagina usted, por sus carismas que tiene, ¿sí?, por su forma de vivir, por su testimonio, que usted sea vehículo para que otra persona se salve, para llevar a otra persona a la santidad? Esto es hermoso, ¿cierto? Es hermoso, es muy hermoso que por su forma de vivir, por la forma en que usted hace cada una de las cosas que hace cotidianamente, a la gente se le antoje vivir. Era lo que sucedía en nuestra primera iglesia, en la primera comunidad, que todos se admiraban del poder del Espíritu Santo que actuaba en la primera iglesia, en los discípulos, y a todos se les antojaba vivir como ellos vivían. Y esto fue una gran revolución que aún no termina, y ya hace más de 2000 años, y siguen suscitándose milagros y gente comprometida que quiere seguir uniéndose a la misericordia de Dios. Estando estudiando, pues dije, ¿qué les voy a llevar a mis amigos, a mis hermanos? El Señor, en el carisma de la predicación, créame que me ha regalado muchísimas cosas. Lo mismo le puedo predicar sin una guía y con
que así, soltarme, irme entre ustedes y hacerlo. Y era lo que hacía en el principio y me gustaba. Pero después reflexioné como cristiano y me dije a mí mismo, ¿sabes qué, Ramón? Eso no está trabajando bien. ¿Qué era lo que hacía? Les predicaba con el testimonio, con la fuerza del Espíritu Santo, con la gracia del Señor, pero de una forma espontánea, ¿sí? Los hacía brincar, los hacía llorar, los hacía reír, los hacía aplaudir, hasta que yo dije, bueno, ¿y por qué carambas aplauden nomás por lo que estoy diciendo? Porque se están emocionando, ¿sí? Cuando les contaba que mis deseos más grandes era hacer un albergue y llenarla de cerveza, no, la gente se volvía loca, especialmente los borrachos. Entonces después yo dije, no, eso no está bien, tengo que enfocarme en el apoyo que nos brinda la Santa Iglesia Católica, lo que nos dice. Y miren lo que nos dice Lumen Gentium. Dice, el Espíritu Santificador de la Iglesia. Dice el número 4. Consumada pues la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que santificara a la iglesia. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Para hacernos santos. ¿Quién es santo aquí? Levante la mano, hermano, diga, yo soy santo. Yo soy santo. Si usted no se la cree, no va a ir al cielo. Por favor, créasela. Usted y yo somos santos por la gracia del santo bautismo. Usted y yo queremos ir al cielo, ¿sí o no? Sí. Estamos en proceso también, eso lo sé. Ahí vamos santificándonos, pero de hecho usted ya recibió la gracia de Dios. Y usted es santo y es santa. Yo así lo veo, hermano, veo en su mirada que usted es una persona que le gusta allegarse a la santidad, a lo bueno, a lo profundo, ¿sí? Entonces nosotros debemos aspirar, mis hermanos, a ser santos. Van a decir en la casa, ¿qué va a ser santo este pobre? Pues aunque digan en la casa, pero la palabra nos dice otra cosa. Dice, Él es el Espíritu de la vida. Oiga, Él es el Espíritu de la vida, o la fuente del agua que salta hasta la vida eterna. San Juan capítulo 4, versículo 14. Por quien vivifica el Padre a todos los hombres muertos por el pecado, hasta que resuciten en Cristo sus cuerpos mortales. Romanos 8, 10. ¿Se imaginan? Esto es hermoso, mis hermanos. Esto es hermoso lo que nos propone la iglesia, a que nosotros anunciemos. Esto es para nosotros ahorita en este momento, pero es para que nosotros lo llevemos a nuestra comunidad. Decirles que hay esperanza, que Jesucristo es el agua viva, le dijo a la samaritana, y que esta agua viva va a estar en nosotros en un constante movimiento hasta que terminemos de purificar nuestros pecados, ¿sí? Entonces, tenemos una gran esperanza. El Espíritu habita en la iglesia y en los corazones de los fieles, como en un templo, nos dice San Pablo en el capítulo 3, versículo 16, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué no saben ustedes que son templos vivos del Espíritu de Dios? ¿Y que Dios habita en sus corazones? ¿Sí? Entonces nosotros somos santos y el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Usted y yo somos santos. Somos santos. Santos medios jodidones todavía, pero ahí vamos. Además, el mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige el pueblo de Dios,
mediante los sacramentos, oiga, sí me escuchó bien, mediante los sacramentos y los misterios que le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles, de cumplir condiciones distribuyéndolas a cada uno según Él quiere. Primera de Corintios capítulo 12, allí lo pueden leer todo. Sus dones con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la iglesia. El Señor nos equipa. Empezó diciendo, por medio de los sacramentos, por medio de los dones, de las virtudes que nos hacen prontos, o sea que ya estamos listos para llevar a cabo esta obra de amor a nuestros queridos hermanos que están afuera en la iglesia. Están tristes, hay mucha gente triste, hay mucha gente dolida, hay mucha gente angustiada por todo lo que está pasando, y con estos presidentes que se requieren, que están ya por posponerse, y para ser presidentes pues nos da como más escalofrío, ¿cierto? Porque no hay ni a cuál irle. A ver, ¿para dónde voltea usted? No hay, están iguales, están peor uno del otro, ¿sí? ¿Qué dijo el Papa Francisco? Que va a ganar el menos diablo, hermano, ¿ah? Dijo que el menos diablo es el que va a ganar. O sea, ¿para dónde nos hacemos nosotros? Entonces nosotros tenemos que ponerle fuerza al asunto. ¿Para qué? Para hacer las cosas mejor. Dice el número 13 del Lumen Gentium, dice, todos los hombres son llamados, oiga, todos los hombres son llamados a formar parte del pueblo de Dios, toditito, por lo cual este pueblo, siendo uno y único, ha de abarcar el mundo entero y de todos los tiempos, para cumplir los designios de la voluntad de Dios, que creó en el principio una sola naturaleza humana y determinó congregar en un conjunto a todos sus hijos que estaban dispersos. Y ahí puede leer San Juan capítulo 11 versículo 52. Yo no se los puedo leer todos porque ya viene en camino el Padre, y llegando el Padre me quita el micrófono y yo tengo que obedecerle, ¿sí? Las condiciones de estos tiempos añaden a este deber de la iglesia una mayor urgencia. Hay urgencia, una mayor urgencia, para que todos los hombres unidos hoy más íntimamente más unidos, ¿sí? Con toda clase de relaciones sociales, técnicas y culturales, consigan también la plena unidad en Cristo Jesús. Es la voluntad del Padre eterno. Es la voluntad del Padre eterno. A veces entre los servidores suceden cosas que no son muy agradables. Mis queridos hermanos, este tiempo maravilloso que nosotros tenemos, que Dios nos ha regalado como servidores, debemos hacerlo con alegría. No es mucho, no es muy largo el tiempo, la época de trabajo de nosotros aquí en la tierra como servidores. Por eso debemos hacerlo con mucha alegría, con mucho gozo.
Hay muchos hermanos de Renovación Carismática que ya no están con nosotros, ya no están, y eran unos grandes servidores en la oración, en la perseverancia, en la imposición de manos, en la predicación. Oiga, eran unas personas excelentes que nosotros amábamos muchísimo, pero su tiempo, su periodo de servicio en la iglesia terminó. Así es de que yo los invito, pues, mis queridos hermanos, a que no perdamos el tiempo en cosas que no van a hacer el bien. Por ejemplo, perdemos el tiempo en andar peleando unos con otros. Perdemos el tiempo a ver quién es más que el otro. Perdemos el tiempo en hablar mal de los demás, y eso sí es gravísimo, por Dios. Es un pecado grave, un pecado grave. Estar hablando mal de la otra persona, de un cristiano, de un carismático, es muy grave, es muy malo. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos detenernos en esto, no podemos perder el tiempo. Entre los discípulos también había poquitas envidias, ¿cierto? ¿Sí? En una ocasión, Santiago y Juan, por el impulso de su mamá de que quería ver a sus hijos, uno sentado a la derecha y otro a la izquierda, también la mamá los anima, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Los otros apóstoles se pusieron muy enojados porque vieron a Juan y a Pedro que ya estaban pidiendo los primeros lugares, ¿sí? Entonces, nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, ¿quién es el más importante? Versículo 24. Solo voy a leer el 24, el 26 y el 27, se los advierto. Y lo estoy leyendo de la Biblia Dios habla hoy. A lo mejor en su Biblia latinoamericana no hace match algunas palabras. Dice, los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Versículo 26. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacer como el que sirve. Versículo 27. Pues ¿quién es más importante? El que se sienta a la mesa a comer como el que sirve, o acaso no lo es el que se sienta a comer. En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo que Él está entre nosotros como el que... ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que Él nos sirve? Él está sirviéndonos aún a cada uno de nosotros, mis hermanos, porque nos ama profundamente y quiere quedarse todos los días de nuestra vida con nosotros. Dice San Mateo capítulo 28, versículo 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Él está con nosotros, Él quiere quedarse con nosotros. Hermana, ¿a usted le gusta el café? No mucho. ¿A usted le gusta el café, hermano? Tampoco. ¿A usted le gusta el café? Bastante. Sí. Pues yo, si me dan café todo el día, mira al hermano y decía amén. Si me dan café todo el día tomo un café. Cuando usted hace su café, ¿le gusta con poquita crema o solito? Con poquita crema, ¿sí? Y luego le pone poquita lechita, ¿cierto? Poco así, poquita lechita y poquitita azúcar, ¿no? ¿Sí? Y le queda bien sabroso, bien al gusto le queda. Cuando ya le mezcló al café a usted la leche y le mezcló a usted la azuquita al cafecito, ¿usted puede separarlo? Ya no puede separarlo, ya no.
Mis queridos hermanos, cuando usted viene a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús y usted lo ha consumido, ¿después puede usted separar a Jesucristo de su vida? No. Entonces usted tiene a Jesucristo caminando con usted por los primeros 10, 15 minutos. Está auténticamente Jesús vivo en usted. Y usted puede decirle a un muerto, levántate, y se levanta en el nombre de Cristo Jesús. Usted puede orar por una persona, por las personas que le piden a usted que ore por ellas en el momento que usted va y tome el cuerpo y la sangre de Jesucristo. En ese momento empiece a orar por esas personas. Y esas personas van a dar testimonio. Y yo se los puedo comprobar. Se los puedo comprobar. Después ya de esos 15 minutos, el cuerpo y la sangre pues se desintegran, ¿cierto? Y empieza a correr por su sangre, por sus venas, por su alma. Y ya está con usted. Y ya nunca se quiere ir de su lado. Por lo tanto, usted es un cristiano lleno de Jesucristo, del amor de Cristo Jesús. Por eso la iglesia nos invita a que demos testimonio de personas renovadas, de personas alegres, de personas alegres. Entonces dice el Señor, en cambio yo estoy entre ustedes como el que sirve. Si nosotros queremos ser más que los demás, necesitamos servir. ¿Es fácil servir, compadre Manuel? No, mira que bribón. Dice, si yo hubiera sabido. Amén, hermano. En serio. Nuestros grupos de oración van disminuyendo de más en más. ¿Por qué? Porque no damos testimonio, porque no se nos nota nada, porque ya se enfadaron y se fueron. Entonces necesitamos esta doctrina sólida, ¿sí? Me gusta cómo está trabajando evangelización, porque nos están dando unos temas específicos, hermosos. Ahora ya vienen las bienaventuranzas, ¿cierto? ¿Sí? Dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Entonces, pórtense como quien pertenece a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, de rectitud y de verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Palabra de Dios. Debemos portarnos como que estamos en la luz. Las tinieblas es el pecado. Y eso nosotros no lo necesitamos, aunque no podemos a veces evitarlo. Entonces, yo voy a terminar, mis queridos hermanos, leyéndoles 2 puntitos nada más de lo que nos dice el Papa Francisco en esta su última carta, que nos invita a unirnos, amar y respetar el corazón de Jesucristo. Y lo debemos hacer poniendo todo lo que se nos ha regalado en práctica. Esta nueva carta del Papa Francisco se llama De Lastis Nos, que significa nos amó. Nos amó. En esta encíclica el Papa Francisco reflexiona sobre el amor humano y divino del corazón de Cristo. Algunas de las claves del Lastis Nos son las siguientes. Hace un llamado a tener presente la ternura de la fe
la alegría de ponerse al servicio y el fervor de la misión. De lo anterior, gracias al corazón de Jesús que nos impulsa a amar. Número 2, dedica al amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Su corazón abierto va delante de nosotros y nos espera sin condiciones. ¡Qué hermoso! El corazón de Cristo Jesús va abierto delante de nosotros y nos espera sin condiciones, sin exigir ningún requisito previo para amarnos y ofrecernos su amistad. Él nos amó primero. Gracias a Jesús hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Hablar de Cristo con el testimonio o la palabra de tal manera que los demás no tengan que hacer un gran esfuerzo para quererlo. Ese es el mayor deseo de un misionero con alma. Nosotros somos misioneros del pueblo de Dios. Debemos luchar para que este testimonio de misioneros se haga realidad en nuestras comunidades. Finalmente, recuerda que la misión se vive en comunión con la comunidad. Oiga lo que dice el Papa. Algo está viendo el Papa que estamos fallando. Dice, se vive en comunión con la comunidad y la propia iglesia. Si nos alejamos de la comunidad, también nos iremos alejando de Jesucristo. Si lo olvidamos y no nos preocupamos por ella, nuestra amistad con Jesús se irá enfriando. Nunca se debería olvidar este secreto. El amor a los hermanos de la propia comunidad es como un combustible que alienta nuestra relación de amigos con Jesús. Esto nos dice el Papa Francisco, sacadita del horno, apenas el día 24 del mes pasado la lanzó. No, y no se las leo todas, que no es grande, pero ustedes pueden encontrarla ahí en su internet en vez de andar buscando otras cosas, ¿sí? Solamente pongo última carta escrita por el Papa Francisco y allí le va a salir de luces. Por último, mis hermanos, algo que aprendí el día de ayer durante la Santa Misa por la mañana. Nuestro párroco se enfocaba mucho en este versículo. Recuerden que fueron las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, las 9 bienaventuranzas están en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, pero a mí me impactó la número 10. Yo creo me impactó porque iba a venir con ustedes. Dice la número 10: felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Les leo los 3 versículos. Versículo 9: felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten,
los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, que con estos últimos versículos se cierre esta reflexión. Como cristianos, católicos, carismáticos, renovados, estamos llamados a servir, pero a servir en serio, a servir en serio. A lo mejor no con grandes cosas, pero con pequeñitas cosas se fabrica una cosa enorme, grande. Chuy, me da un minuto más, uno nomás. Es que me acordé de algo que aprendí, si yo me lo vivo aprendiendo, algo que aprendí en el congreso allá en Arizona. A María Eugenia le va a dar mucha risa y al hermano que está grabando aquí va a decir copión. Pero me dio risa con el padre que nos predicaba acerca de las grandes cosas. Que a veces queremos lucirnos y ser como los más grandes, dice, y a veces hacen mejor trabajo y bien hecho los que no hacen tanta bulla, que van despacito, pero no fallan. Y él nos decía esta anécdota, por eso me la aprendí, no, si para las anécdotas estoy bueno, si así fuera para predicar, qué barro. Nos decía que un pájaro, vamos a decir, una urraca, tenía un nido en lo más alto de una rama, y allá arriba del árbol tenía sus huevitos, estaba echadita, ya iba a criar urraquitas. Entonces vio que venía una serpiente enorme por la rama del árbol, acechando ya su nido. Y dijo, oh my God, ¿qué voy a hacer? Se va a tragar los huevitos. ¿Qué podré hacer? En eso venía un elefantote grandotote, así mire, con unas orejotas. Y le dice, párate poquito. Dice, ¿qué no puedes tú ayudarme? Claro que te ayudo, dime qué quieres que haga por ti. Dice, pues mira, tengo mis huevitos, van a nacer mis pajaritos, y aquí está esta serpiente que me los quiere devorar, ayúdame. Oh, no hay ningún problema, le dijo el elefante, ahorita con mi enorme, ¿cómo se llama esa cosa? ¿La qué? La trompa, aguanta ese moco trompudo. Dice, con ese ahorita, mira, agarro el árbol, lo sacudo y abajo la serpiente. No, es muy mala tu idea. Estás grandote y fuerte, tienes mucho talento, pero no me sirves. Porque me vas a tumbar el árbol y vas a quebrar mis huevitos. Y venía otro elefante también, dijo, a ver si este tiene mejor idea. No, pues le salió con lo mismo. Ahorita desbarato el árbol y me trago hasta la serpiente. Digo, no, tampoco me sirve. En eso venía una hormiguita allí, pasando la hormiguita allí por la rama del árbol. Y le dijo, oye hormiguita, tú me podrías hacer el favor de ayudarme. Fíjate que esta serpiente ya está por tragarse mis blanquillitos. Dice, claro que sí, ahorita te ayudo. Y echó un chiflido grande la hormiguita. Y se vino un río de hormigas y pasaron sobre la serpiente y en segundos dejaron el puro carcañal. ¿Sí? Así es de que, mis queridos hermanos, al pasito, tranquilitos, pero en perseverancia, en oración. No abandonemos nuestras ovejitas, no abandonemos el grupo. Hagamos algo, pero algo que los motive, que los anime. Porque estas personas que se están yendo no es porque sean malas, es porque únicamente estaban emocionadas al escuchar la palabra de Dios. Y cuando dice la palabra de Dios que la semilla que cayó en tierra firme dio mucho fruto, pero la que cayó en espinos, cuando vino el demonio, se llevó y se la llevó y se acabó la emoción. Que no se nos acabe la emoción, ¿sí? Unos vienen por la pura emoción, esos no son muy buenos para el reino de Dios, porque dice Lucas, cuando pone la mano en el arado, hay que seguir.
Yo recuerdo la convivencia pasada, no pude ni siquiera entrar adentro. Me tocó estar todo el día allá afuera. Todo el día afuera. ¿Por qué? Porque estaba el padrecito que los iba. ¿Ah? Oiga, no. Nosotros venimos porque el más importante es Jesucristo el Señor. Y nosotros a Él la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén.